Vamos a abrir la Biblia en esta tarde. Lo vamos a hacer en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 28. Mateo, capítulo 10, versículo 28. Y dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esta tarde vamos a hablar bajo el título Tengo miedo salir. El título de esta tarde es Tengo miedo salir. Y si por ir a hacer un mandado me muero, y si por salir de mi casa y por ir a trabajar salgo contagiado, y si me hago la prueba de este virus y aparezco positivo, y si probablemente ya estoy contagiado, y si salgo y me infecto. ¿Y qué pasará si mi familia se convierte en un foco infeccioso? De esos que apartan, hacen a un lado y los tratan como leprosos del siglo XXI. Y si me aíslan, y si nos aíslan, y si nos separan. ¿Y qué pasaría si muero y nadie va a mi entierro? Y si el dolor de cabeza que sentí el día de ayer es el virus ya dentro de mi cuerpo. Y si por ir a trabajar me infecto. Y si por ir a trabajar, y si por salir de la casa, y si por salir de donde he estado resguardado me infecto a mis hijos, infecto a mi familia, infecto mi entorno. Y si viene mi amigo, mi hermano, mi primo, mi tía a casa y se acerca y quiere entrar a la casa. Y si mis sillones, y si el piso, y si la cocina está contaminada, y si las bolsas del súper que están dentro de mi casa ya están contaminadas. ¿Y qué pasa si voy a la iglesia, y si voy al trabajo, y si salgo de casa, y si salgo de esta cuarentena? ¿Qué pasa si voy a la casa del vecino, y si voy a comprar, y si voy a clases, y si salgo de la oficina y me contamino? Y si al salir alguien estornuda mi cara, y si voy en el bus y alguien se acerca y me toca, y si aquel vecino, aquel amigo o aquel compañero de trabajo que dicen que estuvo aislado, que nadie supo nada de él, se me acerca y me abraza o me quiere saludar. Y si mejor no me le acerco, y si mejor me alejo, y si mejor me escondo. Y si se dan cuenta de que ayer por la tarde tosí, y si se dan cuenta que me dolía un poco la cabeza, y si saco la venta en esta reapertura y nadie me compra, y si pido mercadería y no me viene, y si salgo y me tengo que morir, y si termino enterrado solo, sin nadie que vele, y si muere uno de mis familiares y no podamos velar, y si finalmente termino en una tumba muerto,
Realmente tengo miedo a salir. Y cada uno de todos estos pensamientos que acabo de leer probablemente podrán entrar en tus pensamientos y en mis pensamientos. Hemos sido atiborrados por cada uno de estos pensamientos negativos, de miedo, de temor y de muerte, en donde nuestras mentes y nuestras cabezas están llenas del temor. El temor no en este momento al salir, sino que realmente un temor natural en el ser humano, que es de enfrentar la muerte. La muerte nos hace temblar, nos da pánico, nos da miedo y nos trae a un momento de realidad que todos tendremos que pasar. Y bajo esa situación de mensajes de muerte, de inseguridad, de duda, de temor, de miedo, estamos muchos. Se dice que se pierde más en la indecisión que en la misma decisión incorrecta. La indecisión entonces es el miedo, es la semilla que germina en miedo. Y es así como muchos estamos. Y queremos en esta tarde describir tres grupos que hay. El primero de aquellos grupos es pues el escenario ideal donde le denominamos los valientes. Esos valientes que todos queremos llegar a ser, que queremos ser, que queremos hablar y queremos no temer aún ni en medio de las circunstancias. Y ya veremos un ejemplo bíblicos de esos valientes. Está entonces el primer grupo de los valientes que a pesar de las circunstancias, que a pesar de los miedos, que a pesar de los mensajes negativos, que a pesar de todas las circunstancias, no se dejan controlar por sus miedos. No se dejan controlar por lo que dicen, por lo que dirán o por lo que esté sucediendo a su alrededor. Los valientes son aquellos dos, como aparecieron los israelitas, que dijeron: no importa que sean gigantes, no importa que sean grandes los hijos de Anás, nosotros, dicen esos valientes, los venceremos como pan. Son entonces ese primer grupo de valientes que ante todo este atiborrar de mensajes a sus mentes, son capaces de vencer. No queremos decir de que no son atacados por todos estos pensamientos, sino que son capaces y tienen la capacidad y esa valentía de enfrentar estos pensamientos y vencerlos en Cristo Jesús. El segundo grupo es los de la burbuja quebrada. Son aquellos que son valientes, que son fuertes, pero dentro de una burbuja. Una burbuja que ya hace dentro de 4 paredes, que ya ha sido quebrada, que ya no se podrán resguardar dentro de sus casas y que ya no se podrán sentir seguros dentro de 4 paredes o dentro de un pasaje o dentro de personas que realmente creemos conocer y creemos que no puedan ser contagiadas o infectadas por un virus. Esos de la burbuja quebrada, que dentro de una burbuja son creyentes, que dentro de una seguridad financiera, una seguridad, una estabilidad jurídica probablemente, o cualquier tipo de estabilidad, son valientes y son creyentes en Jesús. Esos son los del segundo grupo de la burbuja quebrada. Pero está el tercer grupo. El tercer grupo son el grupo de los débiles. El grupo de los débiles
aquellos débiles, los que son debilitados en la fe, esos que en las circunstancias son debilitados, su fe se hace menos. El grupo de los débiles, y en ese grupo es donde yo me incluyo. Un grupo de personas débiles, enfermos, necesitados de crecer en la fe y creer más y cada día más en Jesús. Entonces son esos que muchas veces hemos sido afectados por el qué dirán, por lo que dicen, por las circunstancias, por la muerte, por todo lo que está a nuestro alrededor en este mundo. Son los débiles entonces los que se dejan afectar, y ya en un grado muy alto son los débiles que pierden el control y se dejan controlar por sus temores y por sus miedos. Y por el temor más profundo que todos tenemos, el temor que tiene usted, el temor que tengo yo, de enfrentar ese momento, dicen unos, un túnel oscuro, pero es el temor realmente a la muerte. Y ahí es donde decimos esta tarde, queremos hablar esta tarde sobre ese título, tengo miedo salir. Y están entonces los tres grupos. El primero, esos valientes, los que no se dejan controlar, el grupo de los valientes. En segundo, los de la burbuja quebrada, a los que ya se nos quebró la burbuja y tendremos que enfrentar uno a uno el miedo a enfrentar lo que tenga que pasar. Y está en tercer lugar los débiles. Y esta tarde el mensaje no es para los valientes, porque los valientes son valientes. Tampoco para los de la burbuja quebrada, sino que para nosotros los débiles. Los débiles que nos dejamos afectar por las circunstancias, los débiles que estamos en este mundo, muchas veces creyendo lo que dice el mundo y no creyendo lo que dice Dios. Son entonces aquellos débiles para los que este mensaje es: nos hemos dejado afectar por las circunstancias, no somos tan valientes, no somos tan fuertes y nos hemos dejado controlar por las circunstancias y por nuestro mismo temor a la muerte. Y en esta tarde queremos desarrollar dos razones por las que yo como débil tengo que salirme del miedo a salir. Tengo miedo a salir, pero en esta tarde queremos desarrollar dos razones por las que yo tengo que dejar mis miedos, mi miedo. Y tengo que aspirar por lo menos a ser como un valiente, como del grupo de los valientes, que en medio de las circunstancias, en medio de del qué dirán, son capaces de salir. Es entonces una defensa a la fe y al creer en Dios en todo momento. Y la primera razón la vamos a ver en donde la primera razón por la que yo tengo que dejar de tener miedo a salir es porque la duda es sinónimo de pecado. Yo quiero que usted ahí en su lugar diga: duda, sinónimo de pecado. En una ocasión, Pablo entró en una circunstancia muy difícil, en donde había una diferencia entre opiniones. Existían rituales o maneras o actividades externas que tenían que ser realizadas. La ley decía que unos tendrían que comer,
que esto no se tendría que comer y que esto otro no se tendría que comer. Pablo a los Romanos, en su capítulo 14, describe cómo esta diferencia entre la iglesia del primer siglo existía. Unos decían, ¿es esto lícito comer y es esto lícito no comer? Y había una disyuntiva y ahí había una diferencia entre los seguidores de Jesús. Ese primer grupo que empezaron a creer en Jesús. Había un gran dilema entre ley y gracia. Unos decían, Moisés dijo que podemos comer esto, que esto no lo podemos comer. Y otros decían que se podía. Y así sucesivamente había una diferencia de opiniones, de rituales externos, en los que un creyente se atribuía la posición de juez y juzgaba al otro por comer lo que Moisés había dicho que no comiera, por lo que la ley decía de no hacer. Y había un gran conflicto entre ley y gracia. La norma decía, harás esto y harás esto otro. Y aquellos nuevos creyentes querían seguir creyendo las normas de la ley. Y el conflicto de opiniones era ese. Romanos 14, Pablo describe ahí cómo Pablo tiene que enfrentarse a esta gran diferencia. Entre unos decían, yo hago esto otro, y aquel no lo hace. En donde el que seguía la ley condenaba al que no la seguía. Y en donde el que no seguía la ley condenaba al que seguía la ley. Entonces la diferencia de opinión prevalecía. Aquellos seguidores de Cristo estaban en una gran diferencia de opiniones. Y el punto acá no era debatir quién tenía razón o quién no tenía razón. Habían ya entrado en un conflicto en donde el que tenía, entre comillas, la razón, juzgaba a la otra persona. Y el que era juzgado por la otra persona, juzgaba igualmente a su prójimo. Había ya un conflicto de opiniones. Pablo entonces corrige este conflicto de opiniones, diciendo, no juzgues a tu prójimo, no juzgues, y más bien, si es posible, aunque te sea lícito comer, pero si daña a tu prójimo, entonces abstiénete de tomar esos alimentos o de hacer ese rito para no dañar a tu prójimo. Y de esa manera Pablo corrige esta diferencia que existía entre la ley y la nueva gracia que recién ingresaba. Y es ahí donde la actividad de nuestras vidas muchas veces tiene que complacer al prójimo y no a mí. Porque complaciendo, aunque me sea lícito a mí, estoy complaciendo a Dios. Y la primera razón es la siguiente. Porque bajo la duda, decíamos, ya estamos en pecado. Y es ahí donde bajo la duda, Romanos 14 describe cómo aquella persona que ya está bajo la duda, ya está en pecado. Leamos entonces Romanos capítulo 14. Yo quiero que usted se vaya ahí a su Biblia en Romanos capítulo 14.
para que entendamos el conflicto que existía entre los débiles de la fe y los que no eran afectados por esto. Y dice en el versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios, Pablo resolviendo este conflicto, y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, les decía Pablo. Todas las cosas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que comen. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Y Pablo pregunta, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y este versículo es clave donde dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Y esa es la enseñanza y la razón número uno, que cuando yo ya entro en duda, que cuando yo me salgo de la fe, ¿y de la fe en qué? De la fe en Cristo Jesús. Y decíamos que el mayor de los miedos es el miedo a la muerte, de enfrentar ese momento en donde todos tendremos que pasar. La fe en Cristo Jesús, pues, es la certeza de lo que no hemos visto, de la resurrección en Cristo Jesús. La fe del creyente se basa en que Jesús resucitó de los muertos. Y es esa fe la que mantiene al creyente en creer que así como Cristo resucitó de los muertos, así yo como creyente y como seguidor de Jesús resucitaré con Cristo. Y si no hubo resurrección, dice pues Pablo, entonces vana es nuestra fe. Y todo lo que no proviene de la fe, y porque todo lo que no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe ya es pecado. Es decir, desde el momento en que yo como cristiano estoy en duda y no estoy creyendo en fe, y todo lo que yo hago, mis acciones, mis motivaciones, el control de mi vida, sean controladas por el miedo, o sean controladas por mi temor a la muerte, o por mi temor, o por mis temores, ya estoy en duda y ya estoy en pecado. Porque todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces, con dudar, ¿ya estoy en pecado? Pues pareciera que sí. Y la insistencia de Dios es un recordatorio constante en la Biblia de recordarnos, de motivarnos y de asentar cada día nuestra fe en Cristo Jesús. Y es esa fe la que todo creyente, sea del primer grupo de los valientes o del tercer grupo de los débiles, es la que necesitamos anhelar. Esa fe que nos mantendrá en medio de las circunstancias, en medio de los momentos difíciles, en medio de nuestros propios miedos de muerte.
Es entonces ese momento en donde yo dudo, en donde el dudar en Cristo, en donde todo lo que yo haga, si lo hago sin fe, ya estoy en pecado, ya he fallado, ya he dejado de creer, ya el mismo hecho de no creer y dejarme controlar por los miedos, ya estoy en pecado. Y esa es la primera razón por la que yo en esta tarde tengo que dejar de tener miedo a salir. Porque el estar bajo esa situación de miedo ya me hace a mí una persona que está fuera de la fe en Cristo Jesús y me hace ya estar en una situación de pecado. La segunda razón por la que yo debo dejar de tener miedo a salir es la siguiente. En una ocasión, el rey babilónico había decretado y llamó a todos sus magistrados, sátrapas, capitanes, tesoreros, consejeros, jueces, gobernadores de las provincias, y les dijo: he dedicado estatua al rey Nabucodonosor. Esta historia descrita relata cómo 3 jóvenes hebreos tuvieron que enfrentar el mismo miedo a través de un decreto real, a través de una ley. Estos 3 hebreos tuvieron que enfrentar el mismo temor a salir. El pregonero entonces anunciaba en alta voz y decía: mándese a vosotros, pueblos, naciones, lenguas, que al oír el son de la bocina y de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todos los instrumentos de música, todos os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y la sentencia vendrá seguido a esto: y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Decía literal la sentencia de muerte para todo aquel que no adorare la estatua. Era entonces el momento para aquellos 3 hebreos de enfrentar uno de sus grandes miedos, que es el miedo a la muerte. Al son de la bocina, al son del tamboril, aquellos hombres tenían que adorar la estatua. De lo contrario, muerte les esperaba. Y dice la Biblia, y describe cómo todos, al son de la bocina, al son de la flauta, al son del tamboril, al son del arpa, de la zampoña y de todos los instrumentos, todos se postraron y adoraron la estatua del rey Nabucodonosor. En uno de los manuscritos después encontrados de este rey Nabucodonosor describe cómo este rey era una persona devota a la justicia, al cumplimiento de sus edictos reales, alguien que no descansaba ni de día ni de noche para que se cumpliera lo que él decía. Y sucedió entonces de que fue informado al rey que habían 3 personajes
que no adoraban la estatua edificada por él. Y al darse cuenta, Nabucodonosor les consultó y les preguntó qué tan cierto era lo que le habían informado. Aquellos hombres enfrentaron no un edicto real, no a una persona, sino que enfrentaron el mismo miedo a la muerte. En ese momento estaba en decisión la vida o la muerte por medio de un hombre, utilizando un edicto. Aquellos hombres entonces contestaron y le dijeron: Nabucodonosor, no tenemos que ni discutir el tema. O sea, no nos vengas ni a preguntar si haremos o no haremos esto. Este tema no está en discusión, les dijeron. Este tema no hay que ni hablarlo. Nuestro Dios, le dijeron, a quien nosotros adoramos, puede librarnos de las llamas del horno y de todo mal que su majestad quiere hacernos. Y nos librará, majestad, a que no adoremos a sus dioses y no nos arrodillaremos ante la estatua de oro. Aquellos hombres entonces se pararon enfrente de un hombre, se pararon enfrente de un edicto, pero más allá de eso, se pararon enfrente del miedo a la muerte. Y le dijeron: si nos libra Dios, pues que nos libre. Y si no nos libra Dios, pues igual no adoraremos la estatua. Y estos hombres representan el primer grupo que decíamos, el grupo de los valientes. Esos valientes que están resueltos a la vida o a la muerte. Esos valientes que están resignados a vivir o a morir. Esos valientes que están resignados a pasar a lo que todo hombre le es dado pasar, que es la muerte. Estos valientes entonces son representados por estos tres hebreos que están resueltos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Se mantuvieron en las circunstancias de muerte. Fueron valientes y resueltos ante la muerte. Y la enseñanza más grande de este relato bíblico es que prefirieron adorar a Dios antes que la estatua, representando que el temor que ellos tenían a Dios era superior al temor al hombre, a los edictos del hombre, a las creaciones del hombre y el temor mismo a la muerte. El temor a Dios entonces supera todos los temores. Temor al hombre, temor a las creaciones del hombre, los edictos creados y leyes creadas por el hombre y el temor a la misma muerte. Es entonces los valientes los que priorizan, los que ejecutan el temor a Dios antes por sobre todas las cosas. Nosotros no hemos sido entrenados para no tener miedos, sino para enfrentar cada uno de nuestros miedos y vencerlos.
Es entonces estos valientes, representando el primer grupo de valientes que enfrentan a la muerte, a las creaciones por el hombre, al sistema, a todo lo que pueda haber en el sistema, y temen a Dios antes que temerle al hombre. Leíamos como decía: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a los que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pareciera ser que estos hebreos tenían bien claro esto, que el temor a Dios sobrepasa todos los temores. El temor a la muerte, el temor al aislamiento, el temor a que mi familia pueda ser contagiada, el temor a todas las circunstancias tiene que vencer, tiene que ser vencido por el temor a Dios. El temor a Dios entonces es el que elimina y vence todos nuestros temores, demostrado por estos hebreos, que ante las circunstancias se mantuvieron. ¿Qué nivel de estos hebreos? ¿Qué nivel de valentía? Al leerlo me daba cuenta lo lejos que estoy. Desde la posición débil en fe, me doy cuenta cómo el grupo de los valientes, de los fuertes, de los que no se dejan vencer por lo que Nabucodonosor pueda decir, por los que no se dejan vencer por los edictos reales, por los que no se dejan vencer por sus propios miedos, a la muerte, prefieren temerle a Dios por sobre todas las cosas. Qué valentía la de estos hombres, qué valentía la de este primer grupo, en donde no temen ni a la misma muerte. Ese es el grupo de los valientes. Sadrac, Mesac y Abednego representan de la mejor manera el grupo de los valientes. Y esta es la segunda razón por la que yo debo de dejar de tener miedo a salir. Porque el temor a Dios sobrepasa todos mis temores. Y el temerle a Dios elimina todos y cada uno de mis temores. Cada uno de los pensamientos negativos que leíamos al inicio que podrán venir a mi mente son los que son eliminados en el temor a Jehová. Cuando estos hombres enfrentaron la muerte, al hombre y las creaciones del hombre, el temor a Dios predominó, y describe la Biblia cómo estos hombres, usted sabe la historia, cómo estos hombres salieron sin echar olor a quemado en sus ropas. Nabucodonosor entonces dijo: ¿acaso no eran 3 los que ingresamos a ese horno? Y es así como Dios resuelve la situación, los temores de muerte de cada uno de sus hijos valientes, que no se resignan, que no se doblegan ante el sistema, ni ante sus propios temores a la muerte. Toda esta historia nos revela y nos muestra cómo los valientes vencen y cómo yo necesito ser como esos valientes, cómo yo estoy lejos de llegar a ser como esos valientes. La historia la podemos encontrar en el capítulo 3 de Daniel, en donde nosotros los débiles podemos inspirarnos en esos grandes hombres valientes que no se derriban ante ninguno de los temores, y que el temor a Jehová predomina por sobre todos los temores. En una ocasión,
aparecieron otros valientes, unos grandes valientes que tenían que chocar una vez más contra la ley. El momento de la gracia y el apogeo de la gracia estaba. Y la predicación en un Jesucristo resucitado representaba la muerte. Estos hombres que azotaban los pueblos con la predicación del Evangelio. Estos hombres que predicaban de un Cristo resucitado. Estos hombres que iban en contra de los mismos principales de las sinagogas. El gran Caifás se rasgaba las vestiduras molesto al escuchar las noticias de que estos hombres confundían al pueblo. Cárcel y muerte es lo que les esperaba a estos hombres que hablaban en contra de la religión de ese entonces. Y los principales de la sinagoga querían matarles y buscaban, dice la Biblia, ocasión para matarle. Y en una ocasión, el libro de los Hechos describe cómo lograron atrapar a estos dos hombres. Y ante el concilio de todos, les preguntaron y les dijeron y los acusaron. Y les insistieron y les dijeron, si siguen predicando este evangelio de un Cristo resucitado, pues sus muertes, ustedes tendrán que morir. Una vez más, el miedo a la muerte aparece. Y una vez más, valientes, ya en el Nuevo Testamento, aparecen. Y le dijeron Pedro y Juan, ante el concilio dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo obedecer a ustedes, obedecer al hombre antes que a Dios. En ese mismo momento la muerte lo sentenciaba. El obedecer a Dios antes que a los hombres era el resultado de muerte en ese momento. Pedro y Juan estaban resueltos a morir por predicar el evangelio de un Jesucristo resucitado. Hombres resueltos, hombres que conforman el primer grupo de los valientes, que no se dejan amedrentar ni por las circunstancias, ni por lo que diga el mundo, ni por lo que diga el sistema, ni por las mismas amenazas de muerte para sus vidas. Es necesario entonces, juzguen ustedes, les dijeron, si es mejor obedecerles a ustedes, a los hombres, antes que a Dios. Estos valientes fueron imparables. No los detenía cárcel, no los detenía nada. Y fueron tan valientes que el evangelio que usted y yo disfrutamos ahora fue gracias a la tenacidad y a la valentía de esos hombres resueltos a morir. No es la primera vez que se ve un mal, que un hombre se mete en problemas por temerle a las circunstancias, al hombre, antes que a Dios. No es la primera vez que una persona se ve metida en aprietos antes de temerle a la misma muerte que a Dios. Entonces Saúl dijo, he pecado en verdad y he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras. Saúl se vio metido en un gran lío por temerle a la presión del pueblo.
Y él mismo reconoció que el temerle al hombre y temer a las circunstancias y a la misma muerte del rey en esa situación fue un error que cometió antes de temer a Dios. Es entonces la segunda razón por la que yo no tengo que tener miedo a salir, que es antes de temer a mis temores, a las circunstancias o a cualquier situación, antes que todo eso, el temor a Dios elimina todos mis temores. Todos mis temores entonces son eliminados cuando yo temo a Dios por sobre todas las cosas. Cuando yo temo a Dios antes que temerle al que puede mandar o eliminarme en esta tierra. Es entonces todos esos pensamientos que vienen a nuestra mente son conquistados por el temor a Jehová. Y que si tengo que morir, y que si tengo que salir, y que si me contagio, y que si sucede esto, y que si sucede lo otro, todo esto son gobernados y reinados cuando yo decido temerle más a Dios por sobre todos mis temores. Es entonces la decisión que yo tengo que tomar. Y ante las situaciones, lo primero que tengo que hacer es reconocer que ante la duda y que todo lo que sale fuera de la fe ya es pecado. Y tengo que reconocer entonces que yo soy el primero que he dudado. He dudado en la fe en Jesús. He dudado en un Cristo sanador. He dudado en un Cristo que resucitó de los muertos. He dudado y todo lo que emana de la fe ya es pecado. Es entonces donde yo reconozco en esta tarde que soy primero del grupo de los débiles y que he dudado del poder y de la fe en la resurrección en Cristo Jesús. Pero no solamente eso, sino que me he dejado afectar por cada uno de mis temores. Me he dejado afectar por todo lo que digan y por todo lo que dicen y por todos mis propios temores. No solo me he dejado afectar, sino que me he dejado controlar por cada uno de mis temores. El timón de mi vida se lo he dado a mis temores. Lo que antes era direccionado por Dios, ahora es direccionado y controlado por el mismo temor a la muerte. Tengo miedo a salir porque ¿qué pasará si muero? Tengo miedo a salir porque ¿qué pasará si me sucede algo? He sido gobernado por el miedo a la muerte. Y esta tarde, la primera razón, decíamos, es todo lo que emana fuera de la fe ya es pecado. Y toda mi duda y todo lo que sale fuera de la fe ya es pecado. Y es entonces mi decisión de empezar a caminar bajo el camino del temor a Dios. Es entonces la oportunidad que yo tengo en esta tarde de empezar a caminar bajo el temor a Dios. Y decido en esta tarde caminar sobre el temor a Dios. Sé que temiéndole a Dios antes que a los hombres. Sé que temiéndole a Dios antes que a las circunstancias. Y sé que temiéndole a Dios antes que la misma muerte, de esa manera podré perder el miedo a salir. Es entonces, iglesia, la decisión
que tenemos que tomar en empezar este camino de temor a Dios. Yo me di cuenta que soy de los débiles, soy de los que mis acciones han salido fuera de la fe. Me doy cuenta de que no soy de los valientes, ni me acerco a ser uno de esos valientes. Pero una decisión puede cambiar nuestras vidas en esta tarde, que es temer a Dios por sobre todas las cosas. Y esa decisión de poner el temor a Dios, que es capaz de enviar el cuerpo y también el alma al infierno, es la que me sacará y terminará cada uno de mis temores. Temor a la muerte, temor a las circunstancias, el temor al hombre y el temor a salir. Tengo miedo a salir porque tengo 1000 razones por qué no hacerlas. Pero el temor a Jehová, el temor a Dios, queda demostrado como esos valientes, como Sadrac, Mesac y Abednego, vencieron. Como Pedro y Juan murieron, pero vivieron en Cristo Jesús. Como esos hombres valientes estaban resueltos. Y a pesar de que tuvieron miedo a salir, enfrentaron sus miedos y salieron y vencieron. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo miedo a salir, pero todo lo puedo en Cristo que fortalece a débiles y a fuertes. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Si tú estás ahí en tu lugar y Dios ha hablado a tu vida esta tarde, cierra tus ojos ahí y dile en esta tarde: Señor, reconozco, Dios. Oremos juntos y digámosle juntos: Señor, reconozco que todo lo que sale de la fe ya es pecado, Señor. Esa es la primera razón, Señor, por la que tengo que dejar mi miedo a salir. Reconozco, Señor, que he dudado de ti. Señor, perdóname en esta tarde. Señor, me reconcilio contigo en esta tarde. Perdóname porque dudé de tu poder. Señor, soy un débil que tengo miedo a salir. Perdóname, Señor. No soy de esos valientes, ni me acerco a ser uno de ellos. Es que tengo miedo a salir. Las dudas y las circunstancias me controlaron. Perdóname, Señor. Ahora, Señor, reconozco, Señor. Pero en esta tarde te pido que seas tú, que el temor a Dios en mi corazón sobrepase por sobre todos, y que el temor a ti reine en mi corazón. Señor, te pido que todos mis temores no sean eliminados, sino que sean vencidos por el temor a Jehová. Que el temor a Jehová en esta tarde venzan todos mis temores. Y que tú reines en esta tarde en mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén. Si usted ha hecho esta oración ahí en su lugar, usted puede comunicarse con nosotros, y si usted se quiere identificar, pues lo puede hacer a través de nuestras plataformas. Así es que, iglesia, finalizamos.